Esta noche en el sur de la frontera, migrantes varados en Tapachula y Matamoros. Estados Unidos implementa políticas migratorias. Cambios anunciados por Biden preocupan. Incrementa arribo de migrantes cubanos en Florida. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen nuevamente en Al Sur de la Frontera. Una hora dedicada a hablar sobre las diferentes aristas del fenómeno de la migración. Los saluda Roxana Webb y les doy la bienvenida. Contarles que la separación de padres e hijos es el principal desafío que deben enfrentar los grupos de migrantes al iniciar el viaje hacia los Estados Unidos. ¿Cómo abordar la desintegración familiar que viven los migrantes? Veamos la siguiente nota. Las migraciones siguen afectando a las familias de Latinoamérica y de Centroamérica, tomando en cuenta de que se da la separación del círculo familiar. Para ello yo me encuentro con una experta, Flor de María Salazar, coordinadora de Cristosal Guatemala, quien nos dará detalles de cómo afecta esta movilidad de personas buscando el sueño americano, la integración familiar. Claro, buenas tardes. Sí, correctamente, la migración y el desplazamiento interno afectan la unidad familiar, toda vez que muchas familias se ven desintegradas porque las cabezas de hogar son quienes suelen viajar, sin dejar de lado que las cabezas de hogar puede ser el padre o la madre. Vemos que quedan muchos niños solos o con familiares quizás en segundo o en tercer grado, lo que impide el desarrollo integral de los niños. Nosotros hemos atendido en Cristosal en Guatemala un aproximado durante 2022 de 800 personas que fueron retornadas y deportadas y que lamentablemente al regresar encuentran un entorno hostil desde el centro del núcleo familiar, pero también en su comunidad. Entonces, esta situación impide la reintegración comunitaria y la reintegración familiar de las personas que se han visto obligadas a desplazarse incluso adentro de Guatemala. Es decir, contarles que el 40% de las personas que deciden migrar, que se aventuran a ese llamado sueño americano que puede terminar siendo una pesadilla, también ya se han desplazado internamente adentro de las fronteras de Guatemala. Es decir, esas familias ya viven 2 o 3 etapas de desintegración, usualmente y muy comúnmente por temas de violencia, extorsión, escasa posibilidad de desarrollo individual y comunitario, y también un fenómeno que está siendo bastante incisivo en el tema de la migración es la escasa gobernanza del cambio climático, es decir, los desastres naturales también orientan a las personas a migrar. Entonces, cuando la cabeza de familia, el padre o la madre, toman la decisión de desplazarse o de salir del país, puede ser que su familia incluso ya haya perdido todo por un desastre natural, es decir, ya estén en un albergue, ya estén los niños en protección del Estado o en resguardo con un familiar lejano. Entonces, definitivamente el fenómeno del desplazamiento y la migración afectan la unidad familiar y afectan, pues esto necesariamente el desarrollo de los niños y el desarrollo comunitario y la vinculación de padres, hijos y el resto de la familia. Muchas gracias. Ahora bien, también observamos familias completas que buscan llegar a los Estados Unidos. En este caso, ¿cuáles son los padecimientos más comunes que estas personas pues pasan al momento de buscar el sueño americano? Miren, la situación más grave es la separación de niños y padres. Conocemos que al llegar a la frontera entre México y los Estados Unidos hay lugares, centros de detención, por llamarlo con su nombre, en donde separan a los niños de los adultos. Hemos visto una cantidad enorme de adolescentes no acompañados, de niños incluso menores de 12 años no acompañados, que al momento de estar sus padres detenidos en la frontera o de que sus padres se han quedado en Guatemala, son puestos en protección en distintas instituciones. Pueden ser instituciones del Estado o pueden ser instituciones privadas. Entonces, ese es un fenómeno también bastante frecuente, bastante grave, la separación que se da cuando los niños viajan con los padres, aparte del sometimiento a la criminalidad que hay en la ruta migratoria. En la ruta migratoria hay muchos fenómenos criminales, hay narcotráfico, trata de personas,
más extorsión. Usualmente muchas víctimas están huyendo de la extorsión acá en Guatemala, pero en el camino esto no desaparece, es decir, la extorsión va desde que las personas se suben al primer bus. Entonces, hay muchos riesgos, hay muchos dramas humanos que viven los niños, las madres, los padres, aún viajando juntos. Hay muchos riesgos y hay un sometimiento a la criminalidad también, y como les decía, en el momento de la detención, la separación de los núcleos familiares. Muchísimas gracias. En este caso es parte de lo que los migrantes deben padecer para buscar este tan anhelado sueño americano. Asimismo, pues deben enfrentarse a redes de coyotaje que inclusive los obligan a llegar o pasar por este trayecto exigiéndoles sumas exorbitantes y que en muchos de los casos pues terminan deportados. Con imágenes de mi compañero Saúl Flores, reportó para Al Sur de la Frontera, Lourdes Arana. Y hablemos sobre cifras de salvadoreños migrantes en el siguiente informe. En el año 2022 fueron 80.257 los salvadoreños detenidos en la frontera sur de Estados Unidos, en su intento por cruzar a ese país norteamericano de forma irregular. Es una cantidad 25.4% menor a lo reportado en el año 2021, cuando 107.570 connacionales corrieron con el mismo desenlace en su travesía. Según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, El Salvador es el puesto número 14 en los países de origen de los migrantes detenidos en Estados Unidos. El censo más reciente en dicha nación indica que El Salvador es la cuarta comunidad más grande entre los países hispanos o latinos en Estados Unidos, con una población de 2.473.947 personas registradas, solo superadas por México, Puerto Rico y Cuba. Otro dato importante es que El Salvador tuvo una tasa de 185 migrantes por cada 100.000 habitantes, en el cuarto lugar, tras Nicaragua, con 824, Cuba con 580 y Honduras con 267 por cada 100.000 habitantes, cifras correspondientes al año 2022. Miles de migrantes, en su mayoría originarios de Venezuela, permanecen en la frontera norte de México tras la extensión del título 42. Desde octubre, los venezolanos deben cumplir además con un nuevo proceso para ingresar a Estados Unidos. Y recibimos esa noticia y bueno, cayó como un balde de agua fría, pues. Más de 7.000 migrantes permanecen en un campamento improvisado en Matamoros, México, y dicen estar en un limbo después de enterarse de la permanencia del título 42. Mi familia y yo particularmente recibimos esa noticia ya entrando a Guatemala. Los que se encuentran en el campamento son en su mayoría de nacionalidad venezolana. Entre ellos hay expulsados y otros recién llegados. ¿A quién dejas en casa y que extrañas? ¿A quién dejo? Ya. Con la voz entrecortada. Mi mamá y mi papá. Mis hijas grandes y yo cargo el bebé más pequeño. De acuerdo con la patrulla fronteriza, los venezolanos son expulsados y cruzan la frontera de manera irregular, lo cual los descalifica de un programa migratorio establecido en octubre. ¿Cruzaría de manera ilegal? No. Ni en mi caso, que puedo pedir asilo político, lo haría. El nuevo proceso proporciona una forma segura y ordenada para que los nacionales venezolanos sin visa vigente gestionen una autorización adelantada para viajar y un periodo de permiso de permanencia temporal por hasta 2 años por razones humanitarias y de beneficio público. Vivo en una carpa, tengo cobijas, que ya hay bastantes cobijas, ya se puede parecer un colchón. La gente cocinando en la calle, exponiendo a sus niños a la inclemencia del tiempo. El agua hay que irlo a buscar por otro lado, para bañarnos se pagan 10 pesos por aquí, 20 pesos por allá. El consejo para los migrantes sigue siendo el mismo. Hay que estar al tanto de los cambios de las leyes que están sucediendo constantemente, hay que mantener la calma y tratar de orientarse de la manera que se pueda con abogados. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Matamoros, México. Y el 2022 estuvo marcado por 2 fenómenos para Honduras, registrando cifras sin precedentes en cuanto a personas que salieron desde su territorio hacia los Estados Unidos, como en el número de extranjeros que ingresaron a territorio hondureño. El 2022 culminó como un año de los récords migratorios para Honduras, representando experimentar las dos caras de la migración, flujos migratorios de origen y de tránsito, y para Estados Unidos significó cifras récord de detenciones en la frontera sur. De acuerdo con datos oficiales, cerca de 184.000 migrantes que se dirigen a los Estados Unidos ingresaron durante el 2022 al territorio hondureño, la mayoría de ellos de Cuba y Venezuela, lo que representa un 954.4% más con relación al mismo periodo de 2021.
2021, una cifra récord. En ese orden, unos 92,000 hondureños fueron deportados principalmente desde los Estados Unidos y México durante 11 meses de 2022, es decir, un 29.2% más que el mismo periodo de 2021. Y no solo eso, porque la deportación desde los Estados Unidos a Honduras pasó de 9.884 en 2021 a 42.428 en 2022, un aumento del 329,2%, mientras que los retornados desde México el año pasado fueron 54.429 y en 2022 fueron 46.290, lo que supone una reducción del 15%. De acuerdo con cifras oficiales, un total de 183.824 migrantes han llegado a Honduras entre enero y el 23 de diciembre de 2022, lo que supone 1.166.390 personas más frente a las 17.434 reportadas el mismo periodo del año 2021. Mientras los presidentes Joe Biden y López Obrador se reúnen en la capital mexicana, unos 15,000 migrantes permanecen varados en la frontera sur de México a la espera de una visa humanitaria o la concesión de asilo. En la fronteriza ciudad de Tapachula, en el sur de México, los problemas de miles de migrantes se acumulan, mientras sus sueños permanecen intactos. Pedí ya la visa humanitaria y de la visa humanitaria no puede ser que pida la permanente. La mayoría de ellos llegó a mediados de 2022. Quieren regularizar su estancia en México para evitar ser deportados y poder cruzar a Estados Unidos. Estamos más cerca, que cumpliendo ya más cerca del sueño que este país. Una noticia que fue bien recibida por el gobierno de México. Pero estamos trabajando de manera coordinada con el presidente Biden en ese tema, muy bien, y hay resultados, y lo que está planteando no está mal, se malinterpretó. Pero quienes llevan semanas dormitando en los márgenes del río Cuatán no piensan igual. La incertidumbre, dicen, los colma cada día. Pésimas condiciones, no hay de nada y todo el mundo te quiere machacar. Todo el mundo te quiere pasar por encima. Bien complicado por la situación, hermano, de que las personas no tienen paciencia aquí. En efecto, la desesperación empezó a ganar terreno la semana pasada, luego del anuncio del endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos. Tan solo en 2022 México recibió más de 118,000 solicitudes de asilo, la mayoría de ciudadanos de Honduras, Cuba, Haití y Venezuela. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México. Pero ¿cuáles son los retos en cuanto a migración que se esperan para este 2023? Soy nacido en Guatemala, orgulloso de mi tierra. El guatemalteco en general aquí se le respeta por ser muy trabajador, por ser muy humilde. Entonces son valores que tenemos acá en este país, los cuales nos hacen, donde quiera que vayamos, decimos, es un buen trabajador. Yo me siento orgulloso de ser guatemalteco, me siento orgulloso de haber venido a este país, amo este país, como amo mi país natal, pero este país me ha dado cosas maravillosas. De acá son mis hijas, que amo mucho. Con más de 3 millones de connacionales radicados en los Estados Unidos, Guatemala se convierte en el tercer país con más habitantes, después de los mexicanos y salvadoreños. La gran mayoría, que representa 1,5 millones de guatemaltecos, se han establecido en el estado de California, seguido de Florida y Nueva York, cada uno con 150,000 connacionales y el resto distribuido en los diferentes estados de la Unión Americana. Y arriba mi Guatemala, vivan los guatemaltecos, tierra bendita y sagrada, puro América del Centro, Dios nos ha favorecido, pues seguimos avanzando. En el año de 1989 yo dejé a mi país, Guatemala. Las metas se pueden llegar a realizar. Yo soy una persona soñadora. Entre esas metas y esos sueños era llegar a tener una familia, llegar a tener una casa, llegar a tener algo que me sintiera orgulloso yo que yo había hecho con mis manos, con mi educación que obtuve tanto en mi país como en este país.
a veces uno tiene que sacrificar cosas. Por ejemplo, yo dejé a mis padres, dejé a mis hermanos, a mis amigos de infancia, a mis compañeros de estudio, dejé mucha gente para poder venir a este país a tratar de cumplir las metas. Mi madre siempre deseaba tener una casa en Guatemala, una casa bonita, un lugar en el cual ella dijera, esta es mi casa. Y gracias a la oportunidad que tuve yo de venirme a este país, pues le pude complementar ese sueño, ese deseo. Y me siento orgulloso porque antes de que partiera con Dios, ella pudo disfrutar de su casita que se le mandó a hacer desde este gran país. También he podido hacer mi casa aquí en este país, en la cual me siento orgulloso también que he logrado obtener algo en la cual todo ser humano quisiéramos tener un lugar donde vivir tranquilo, tener paz, tranquilidad. Tener una casa propia en los Estados Unidos es considerado por la mayoría de los guatemaltecos como la base del sueño americano. Juan Carlos Quintana, residente en Dallas, Texas, lo consiguió, no solo en ese lugar donde actualmente radica, sino también en Guatemala. Pero, ¿cuáles son esos elementos que él considera que lo condujeron a lograrlo? Aquí mismo, él nos da los detalles. Los 3 elementos importantes que me han ayudado a mí para poder surgir en este país y en sí en mi vida general ha sido 1, confiar en Dios, tener a Dios en mi corazón. Número 2, no involucrarme en vicios, en drogas, en alcohol, en problemas. Los años que tengo en este país, nunca he tenido problemas con nadie en este país. Que hablan de discriminación, yo nunca he sentido discriminación en este país porque gracias a mi estudio que yo he podido obtener en este país, he podido trabajarle a personas anglosajonas, a personas de otros países que están en este país, lo cual me siento orgulloso porque siendo guatemalteco no tuve esa barrera de decir que en este país discriminan. Simplemente el secreto es estudiar o hacer lo que tú hagas, ya sea un oficio, pero que lo hagas honestamente. Sin duda alguna, los guatemaltecos en los Estados Unidos son un ejemplo de lucha, trabajo y honradez. Y aunque la mayoría de ellos ya se establecieron en ese país, no descartan la posibilidad de volver a su querida y linda Guatemala. Guatemala, linda tierra, yo de ti jamás me olvido, porque mi gente me espera, mi familia y mis amigos. Vamos a nuestra primera pausa comercial, pero ya volvemos. Empieza a vivir, chicos y grandes se ven sonreír, vamos todos para la playa, RCM nos acompaña, con mis amigos de fiesta yo estaré, a mi familia y vecinos invitaré, de color vamos a pintar, este verano hasta reventar. Dale color a tu verano con RSM bajo el sol y en la arena. Disfrutemos el calor y juntos compartiremos por todo El Salvador, alegría en cada rincón. Dale color. Dale color a tu verano con RSM bajo el sol y en la arena. Disfrutemos el calor y juntos compartiremos por todo El Salvador, alegría en cada rincón. Dale color. Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios.
Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Es momento de saludar al periodista de la red de noticias Albavisión, enviado especial a la zona fronteriza, Ernesto Cornejo. Ernesto, buenas noches, bienvenido, gusto saludarte. Así es, Roxana, un gusto poderte saludar y a la audiencia de Al Sur de la Frontera hasta El Salvador en una nueva emisión donde les estaremos presentando la información que ha ocurrido en los últimos días acá en los Estados Unidos en cuanto al fenómeno de la migración irregular. Y es que comentarles que el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado nuevas políticas migratorias, principalmente para los ciudadanos que llegan a los diferentes puertos terrestres entre México y los Estados Unidos de los países como Cuba, Nicaragua y Haití. Miembros de organizaciones sociales han reprochado esta medida, pues aseguran que en su gran mayoría no van a poder optar bajo esta nueva modalidad. Más detalles se los presento en el siguiente informe. Como un éxodo, así han catalogado las autoridades de los Estados Unidos la masiva llegada de migrantes a las diferentes fronteras entre México y los Estados Unidos. Pues de acuerdo a registros, en el último mes del 2022 fueron entre 7,000 a 8,000 encuentros diarios, una situación que provocó una crisis nunca antes vista en estos puntos fronterizos. En su mayoría provienen de Cuba, Nicaragua y Haití. Es por eso que para evitar el riesgo de que más personas sigan el camino irregular hacia el país norteamericano, se ha puesto en marcha un nuevo programa humanitario denominado Parole. Estamos removiendo el límite de 24,000 participantes venezolanos que se anunció en octubre. En vez, estamos ampliando el proceso para que incluya no solo ciudadanos de Venezuela, pero también ciudadanos de Nicaragua, de Haití y de Cuba. Y estamos anunciando que un total de 30,000 personas por mes de estos 4 países en total podrán participar cada mes en el proceso. Los participantes, igual que el proceso venezolano que anunciamos en octubre, tendrán que tener un patrocinador que tiene estatus legal en los Estados Unidos y que demuestra que tiene la capacidad de proveer apoyo financiero y cualquier otro apoyo que sea necesario para los beneficiantes. Anuncio que no es aplaudido por los miembros de las diferentes organizaciones sociales que velan por los derechos de los migrantes en las diferentes fronteras, pues aseguran que esta medida provocará que los albergues puedan colapsar con el retorno de cientos de personas que no califican a estas nuevas medidas. Se va a complicar demasiado, se puede salir de control en un momento determinado ya que esto está anunciado. Nosotros en unas semanas atrás tuvimos una reunión con nuestro compañero y amigo el padre Solalinde, quien está mirando cómo se están moviendo los migrantes en la frontera sur. Y él nos explicaba que se acercaba una crisis. No nos explicó si la crisis de migrantes era de sur a norte, de la llegada de muchos migrantes que están en la frontera sur esperando poder entrar a México y venirse a las zonas fronterizas, pero ahora nos damos cuenta que la crisis viene del norte a sur con las deportaciones de estos migrantes de diferentes nacionalidades, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que prevean precisamente la atención o los lugares de atención, incluso los albergues de las organizaciones que atienden esta necesidad. Tenemos una crisis grande y esto no es solo Tijuana, esto va desde Tijuana hasta Matamoros. Yo creo que casi los 3,000 kilómetros de frontera entre México y Estados Unidos ahora se ha convertido en un campo de refugio y tal vez el campo de refugio más grande del mundo. Todos creemos que los campos de refugio están allá en Siria, en Afganistán. No, señores. Este es el campo de refugio más grande, una extensión territorial donde vemos a la comunidad civil, a la gente como nosotros apoyando a lugares. Aquí el gobierno no veo yo mucho apoyo de ningún estado. Hay una ausencia de Estado. Además, se ha reiterado que aquellas personas que desean ingresar de manera ilegal serán inmediatamente expulsados bajo la normativa del título 42. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Tijuana, México. Y expertos ven con escepticismo el impacto que el nuevo plan de la Casa Blanca pueda tener para descongestionar la frontera sur de Estados Unidos, por considerar que muchos de los solicitantes de asilo no tienen los recursos para cumplir con los requisitos.
Más dificultades para la solicitud de asilo implica el nuevo programa de la Casa Blanca que establece que esta protección debe ser solicitada antes de llegar a la frontera. Para ello, los migrantes de Nicaragua, Haití, Venezuela y Cuba necesitan un patrocinador y haberse sometido a una rigurosa verificación de antecedentes. El Departamento de Seguridad Nacional va a comenzar a preguntar a las personas si solicitaron asilo en alguno de los países por los que pasaron para llegar a la frontera con Estados Unidos. El director de políticas del American Immigration Council considera que la situación se vuelve un poco más complicada para quienes desde sus tiendas de campaña en Ciudad Juárez esperaban cambios en las regulaciones. Incluso si este programa de permiso humanitario solo tomará unas pocas semanas, eso puede ser demasiado tiempo para algunas personas y algunos pueden tener que huir de sus hogares para buscar seguridad en Estados Unidos antes de poder llegar aquí. A lo que se suma que deben tener un contacto con estatus legal que los patrocine en Estados Unidos y recursos económicos para comprar un tiquete de avión y entrar hacia el país. Expertos consultados por La Voz de América coinciden en que la medida tendrá un impacto limitado en el flujo migratorio actual. La mayoría de los asilados huyen de algún tipo de persecución en su país de origen y por eso se fueron en primer lugar. Si hubieran tenido la oportunidad, el tiempo y los recursos para presentar un caso de asilo desde casa, probablemente ya lo habrían hecho antes de arriesgar sus vidas al cruzar el Río Grande. No se está viendo que aumenten las cifras de deportación de acuerdo con la cantidad de personas que ingresan ilegalmente. Entonces, hasta que no veamos que se apliquen operaciones reales de expulsión de manera significativa, probablemente no veremos ningún cambio en el número de personas que vienen a la frontera. México ha acordado la recepción de 30,000 migrantes al mes que serían devueltos tras presentarse. Aún no está claro qué pasará una vez se exceda esa cifra mensual. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Las situaciones precarias en las que las familias migrantes se encuentran hoy por hoy en las diferentes fronteras entre México y los Estados Unidos ha llevado a una situación bastante preocupante, y es que recientemente hicimos un recorrido por la zona de Tijuana, México, donde logramos observar que ya principalmente los albergues que brindan atención a este sector de la población han llegado en su máxima capacidad. Es por eso que miembros de organizaciones sociales están buscando construir un nuevo lugar que atenderá a más de 5,000 personas. Este sería el más grande en toda la zona fronteriza. Este será el complejo migratorio más grande de México y se construye en la ciudad fronteriza de Tijuana. De acuerdo a las proyecciones, se espera atender alrededor de 5,000 personas de diferentes nacionalidades. De acuerdo a los encargados, el proyecto se ejecuta ante la llegada incesante de personas que buscan llegar a los Estados Unidos, pero esta situación ha provocado el colapso de algunos centros de atención. Pues un complejo habitacional para que nuestros hermanos, como tú bien lo mencionas, al menos 5,000 personas puedan ser alojadas. Por más que México intenta que la gente no viene, pues desgraciadamente las condiciones socioeconómicas que están imperando en sus países les obligan a que ellos vengan aquí. Y por más que México quiera detener, o Estados Unidos y México, ambos, quieran detenerlos, no van a poder detenerlos porque sus condiciones pues, son muy malas. La Ciudad de Dios, como es conocido el complejo, también contará con una cocina y un comedor para más de 1,500 personas. De igual manera, un consultorio médico. Sumado a eso, también se busca ayudarles con el proceso legal y evitar que sean víctimas de estafa. Difundimos, hacemos comunicados para que la gente no le pague a los llamados coyotes, sino que vengan a este tipo de lugares donde no se les cobra un solo centavo y que el asilo y todo lo que le damos es completamente gratuito. Aquí no se les cobra absolutamente nada, pero desgraciadamente hay otros albergues que están abusando de la necesidad o de la buena voluntad de esta gente que viene huyendo. Informó para la red de noticias Alba Visión desde la ciudad de Tijuana, México, Ernesto Cornejo. Y más de 2,000 migrantes se han improvisado en un campamento en Tapachula, México, a la espera de poder seguir en su ruta hacia los Estados Unidos.
Más de 2.000 migrantes improvisaron esta semana un campamento en la ciudad mexicana de Tapachula, estado de Chiapas, fronteriza con Guatemala, asentamiento que organizaron en los que esperan su documento de tránsito legal por México. Familias de migrantes de origen centroamericano y sudamericano dieron origen a este campamento. Lo hicieron en las afueras de la Estación Migratoria Siglo XXI, lugar establecido por el Instituto Nacional de Migración de México para el alojamiento temporal de migrantes que no pueden acreditar su situación migratoria regular. Al tiempo que varios grupos de unos 100 hombres de varios países se entregaron a las autoridades migratorias para iniciar su proceso de refugio, además de revisar su situación legal en el país. Desde 2019, cuando arribaron cientos de migrantes africanos a Tapachula, no se habían formado campamentos de familias afuera de la estación migratoria. Las personas originarias de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Haití y países de África improvisaron casas de campaña con mantas, sábanas y cartones que sujetaron con cuerdas de plástico a las vallas metálicas. Estas mantas, sábanas y cartones les sirven para protegerse del sol durante el día y de las ráfagas de aire por la noche. Migrantes aseguran que solamente están esperando un oficio de salida de 30 días para luego tramitar la forma migratoria múltiple para poder tener una estancia legal en el país. Estos movimientos tienen en vilo especialmente a las autoridades migratorias, quienes en el año fiscal 2022 registraron un número inédito de más de 2,76 millones de indocumentados. Además, Comar recibió más de 118,000 peticiones de asilo en los primeros meses de 2022, el segundo año con más solicitudes en México desde que hay un registro. Sumar esfuerzos para brindarles atención a las familias migrantes que están llegando a las diferentes fronteras entre México y los Estados Unidos es uno de los principales objetivos que tienen miembros de organizaciones sociales que velan por los derechos de este sector acá en los Estados Unidos. Los acompañamos recientemente hasta uno de los puntos fronterizos donde brindaron esta importante ayuda. La existencia de migrantes en situaciones precarias, más el riesgo que corren quienes intentan cruzar la frontera, es parte de la crisis humanitaria que se vive en estos puntos. Es por eso que las puertas de los albergues en Tijuana, México, han hecho lo humanamente posible para atender la gran necesidad que enfrenta hoy por hoy este sector de la población que busca llegar a los Estados Unidos. Las necesidades son muchas las que tienen aquí en los lugares de atención, que son los albergues de estas asociaciones civiles que conformamos, muchos de los que contribuimos con nuestro granito de arena para ayudar a todas estas comunidades que tienen esta necesidad tan lamentable de salir de sus lugares de origen por problemas de inseguridad, por desastres naturales y por muchas otras situaciones, ¿no? Que finalmente pues buscan precisamente la atención y la ayuda de los Estados Unidos para que les brinde esa protección que muchos anhelan, ya que en sus lugares de origen desafortunadamente pues no lo han podido obtener. Personas que viven aquí no viven porque quieran, ni porque quieren un futuro mejor. Los están obligando a salir de sus tierras. Dejan ahí atrás, dejan atrás su familia, sus casas, sus seres queridos, sus amigos. Vienen todos muy lastimados y creo que el poder ofrecerles algo, caridad, amor, ayuda, orientación legal, lo que podamos hacer por ellos es poco para lo que se merecen. Hay quienes tienen más de 3 meses hasta un año, esperando poder ingresar al país norteamericano bajo las diferentes modalidades. Una situación que para algunos miembros de organizaciones sociales que velan por los derechos de estas personas en los Estados Unidos ven con mucha preocupación. Y es que han buscado la forma de ayudarles con alimento, ropa, implementos de primera necesidad y atención para los más pequeños. Pues en estos lugares es comúnmente ver a madres con sus hijos en situaciones que no son nada favorables. Desde que es una crisis también tenemos el gusto de ver que hay lugares donde pueden darles asilo, donde pueden darle una esperanza a esta gente que está migrando de Centroamérica, de México, de Sudamérica, incluso gente de Haití, que hemos visto que usan estos refugios para poder estar un tiempo en lo que pueden buscar un asilo en Estados Unidos. La verdad que es muy lamentable que esto pase, pero sin embargo también cabe mencionar que da gusto ver cómo gente también apoya. Nos hemos juntado con más organizaciones también acá. Todas las personas están acá con el mismo propósito de alcanzar llegar a los Estados Unidos. Está un poco difícil ahora mismo porque el título 42 todavía se mantiene. Entonces les va a ser un poco difícil llegar a pedir el asilo político a todas estas personas, pero esperemos en Dios que todos lleguen, que todos
tengan una mejor vida, porque por eso vienen buscando una mejor vida. Solo en la frontera sur se contabilizan cerca de 10.000 personas entre niños, jóvenes y adultos. A estos se suman los que se encuentran en la parte del Paso, Texas. Todos reiteran que es necesario que se trabaje a la brevedad posible para evitar que el tema de la migración sea politizado y se busquen soluciones antes que el panorama empiece a desbordarse. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Tijuana, México. Inmigrantes venezolanos que se encuentran en un campamento improvisado en El Paso denuncian malos tratos e inseguridad en México, por lo que esperan no ser enviados a ese país a pesar de que la Casa Blanca ordenó la deportación inmediata. Los agarran unos por uno, los agarran por el cuello como si no fueran seres humanos. Relatos como el de Luis Escalona se repiten a lo largo de la frontera. Yo tengo miedo por eso. Se refiere a denuncias de presuntos maltratos por parte de las autoridades migratorias en México. Y había una agente de migración nos dijo, no digas nada. Esa es una de las razones por las que él y decenas de migrantes venezolanos que ingresaron a Estados Unidos de manera irregular no desean ser devueltos a México. Organizaciones como Human Rights Watch han reportado que además de las autoridades, carteles criminales y delincuentes atacan regularmente a los migrantes y que los delitos rara vez son denunciados, investigados o sancionados. Y lo otro es la migración, cada vez que nos agarran, nos botan lejísimo. Para otros, la deportación a México significa alejarse de su objetivo, ya que las autoridades mexicanas los trasladan a cientos de kilómetros de la frontera. Entonces se nos hace difícil para regresar otra vez, conseguir que sea el dinero, el pasaje para comer. La Casa Blanca anunció la semana pasada restricciones en la frontera para migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, que intenten ingresar de manera irregular. Como parte de la medida, México se comprometió a recibir cada mes a 30,000 deportados de esos 4 países. Y Estados Unidos no descarta otras medidas. Aceleraremos o agregaremos medidas adicionales que respondan a la situación, porque estamos muy comprometidos con brindar ayuda humanitaria, pero estamos muy comprometidos con brindar esa ayuda de manera segura y ordenada y generando consecuencias para las personas que no las acatan. La posibilidad de deportación es latente para cientos de venezolanos que acampan a las afueras de esta iglesia en El Paso, Texas. Algunos aseguran que podrían desistir de su meta si son regresados una vez más a México. No volvería, me devolvería ya a mi tierra, ya estoy cansado, ya es pasar trabajo, dormir en la calle ya. Ciudad Juárez, al otro lado de la frontera, es considerado uno de los lugares más peligrosos del mundo. Desde El Paso, Texas, Jorge Agobián, Voz de América. Bueno, Roxana y amigos televidentes, es parte de la información que ha ocurrido en los últimos días acá en los Estados Unidos. La invitación está hecha para que nos pueda sintonizar el próximo fin de semana, donde también le vamos a estar actualizando de todos los pormenores que tienen que ver con el fenómeno de la migración y también los casos de aquellas personas que se encuentran en las diferentes fronteras, todo lo que han tenido que vivir en su recorrido con tal de alcanzar el tan anhelado sueño americano. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Muchas gracias, Ernesto. Feliz noche. Nosotros vamos a una nueva pausa comercial. Ya volvemos. El 12 va con vos. Entró
en vigor la extensión que permite el ingreso de 30,000 migrantes al mes provenientes de Haití, Cuba, Honduras, Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, también podrán expulsar a migrantes de estos países, además de México, Guatemala y El Salvador, al tratar de ingresar ilegalmente en Estados Unidos. Pero el Instituto Salvadoreño del Migrante asegura que las cifras de migración irregular de connacionales ha disminuido. Hoy entró en vigor la extensión que permite el ingreso de 30,000 migrantes al mes provenientes de Haití, Cuba, Honduras, Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, también podrán expulsar a migrantes de estos mismos países, además de México, Guatemala y El Salvador, al tratar de ingresar ilegalmente en Estados Unidos. Pero el Instituto Salvadoreño del Migrante asegura que las cifras de migración irregular de connacionales se ha disminuido, aunque según registros de entidades internacionales, más de 50,000 personas procedentes del Triángulo Norte intentan emigrar de manera irregular a Estados Unidos anualmente, en busca de mejores condiciones de vida, incluyendo miles de menores de edad. Se han puesto muy estrictos y piden de que si van a hacer uso del derecho del asilo, porque es lo que ellos están pidiendo, que lo hagan en el país, el primer país donde llegaron. En este caso sería México, o sería El Salvador o Guatemala. De acuerdo a la patrulla fronteriza y al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la lista, que eran una lista de 10 países que tenían mayor arresto, mayores, ¿cómo le diría? Que fueron capturados tratando de cruzar la frontera. El Salvador ya dejó de ser parte de esa lista. Según el INSAMI, estas restricciones vendrían a abonar a la decisión de los salvadoreños de no viajar de manera ilegal, pues existen factores de riesgo en el trayecto hacia territorio estadounidense y terminar en países que no les garantice una plena seguridad como México. Correcto, sería un elemento disuasivo. Además de los que ya hay, que como les decía hace un momento, la decisión de emigrar de una manera irregular es una decisión muy fuerte, porque implica cuestiones de vida o muerte. O sea, no es que van en avión y van a aterrizar en el aeropuerto Kennedy en Nueva York, sino que pasan por una serie de dificultades enormes. Entonces, si a eso usted le agrega las restricciones nuevas que hay, entonces los salvadoreños lo van a pensar 2 veces antes. Blas Núñez Neto, subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, dijo que el incremento de llegadas ilegales por vía marítima ha incrementado. Ante esto, los recursos estadounidenses se encuentran limitados para atender este tipo de problemática, por lo que las personas quedan en grave riesgo en el mar. Por ello, los invitó a seguir de manera adecuada el proceso de migración regulada y así llegar de forma segura y sin poner en riesgo sus vidas. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. En Nicaragua hay diversas reacciones sobre los cambios en la política migratoria de Estados Unidos. Organismos de derechos humanos advierten de miles de familias nicaragüenses que están varadas en México tras la medida. Algunas organizaciones respaldan la decisión de Estados Unidos de frenar la migración irregular de nicaragüenses por la frontera sur e incluirlos en un programa que permite a un número limitado de migrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua ingresar de forma regular. Hablar de puertas totalmente cerradas sería exagerar. Creo yo que el gobierno de los Estados Unidos lo que está haciendo es regulando este ingreso. Para Pablo Cuevas, director de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos, la mayor preocupación son los migrantes varados en México. Sabemos que hay miles de familias varadas, familias nicaragüenses en México, y creo que deberían de iniciar acercamientos entre los dos gobiernos para ver cómo facilitan la salida de estos compatriotas, o la llegada a los Estados Unidos, que es la pretensión. Sin embargo, otros activistas de derechos humanos han mostrado su preocupación por el cambio en la política migratoria, debido a que podría afectar a los nicaragüenses que son víctimas de persecución del gobierno de Daniel Ortega. Lamentablemente, las autoridades estadounidenses han decidido, ¿no?,
hacer un cambio nuevamente en sus políticas migratorias, lo cual no solamente pone en riesgo a estas personas, sino también que aumentan el tema de la persecución. El gobierno de Managua hasta el momento no se ha pronunciado sobre la nueva medida de Washington. Según organizaciones de derechos humanos, en los últimos 5 años de conflicto sociopolítico, casi 500.000 de nicaragüenses han migrado principalmente a Costa Rica y Estados Unidos. Donaldo Hernández, Voz de América. Y los cambios en política migratoria anunciados por el presidente Joe Biden preocupan a autoridades y activistas en Tijuana que esperan el fin del Título 42. Califican las modificaciones como tardías o poco eficientes. En el extremo oeste de la frontera entre México y Estados Unidos, lamentaron los cambios anunciados en la política migratoria de la administración Biden, incluso el que permite pedir asilo vía electrónica. Son bienvenidos, pero pues llegan tarde, son excluyentes, ¿no? Porque no aplica para todos y aparte de muy poco alcance, ¿no? La Oficina Municipal de Atención al Migrante anticipa que la ampliación del Título 42 a nacionalidades como Cuba, Nicaragua y Haití significa más deportaciones por esta zona, como ocurrió con los venezolanos, que obligó al ayuntamiento a abrir un albergue donde permanecen unas 160 personas. Su director dice que deja a los migrantes en el peor de dos mundos. No tienen apoyo de su gobierno, y en México les va a costar trabajo adaptarse por carecer con documentos de identidad. Activistas locales y organismos internacionales han rechazado una y otra vez la vigencia del Título 42. En esta situación pandémica en la que nos encontramos, debemos seguir luchando contra la xenofobia. El ayuntamiento estima que hay unos 9,000 aspirantes al asilo varados en Tijuana. Una preocupación local es que estas modificaciones en la política migratoria no toman en cuenta a los mexicanos, que son la mitad de quienes esperan en esta frontera una oportunidad de pedir asilo a Estados Unidos. Mientras la gente sigue intentando cruzar legal o ilegalmente la frontera, a pesar de los peligros. Muchos han quedado en el viaje, en el transcurso del camino, muchos paisanos venezolanos de diferentes lugares que se han ahogado en el río, se han caído del muro. José Luis, que ya intentó 3 veces, dice que la necesidad es mayor que el temor. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Y el presidente Joe Biden prometió entregar más fondos a la patrulla fronteriza durante su visita en El Paso, Texas. La llegada del mandatario dejó a cientos de migrantes expectantes sobre su futuro. No nos dijo nada, no nos mandó a decir nada. Ahora sí tenemos miedo de verdad que venga la migración, nos saque. Como Jonathan, muchos en este campamento improvisado a las afueras de la iglesia Sagrado Corazón en El Paso tenían la esperanza de que el presidente Joe Biden se acercara para conocer de cerca sus necesidades humanitarias. Aunque eso nunca estuvo en la agenda. Biden, de hecho, no tuvo contacto con migrantes, pero sí con algunos líderes locales y miembros de organizaciones humanitarias. Tienen que venir para acá, para la verdadera razón que estamos todos los inmigrantes venezolanos, cubanos, haitianos, de todos regados, ¿sí me entiende? Queremos que nos brinde esa oportunidad. La mayoría de los migrantes en este campamento son venezolanos y entraron de manera irregular a Estados Unidos, por lo que enfrentan el riesgo de deportación de acuerdo con las nuevas normas anunciadas por la Casa Blanca. Hay que continuar, amigos, si no nos dio solución, nosotros continuaremos con nuestros propios medios. En su primera visita a la frontera desde que asumió la presidencia, Biden ofreció fondos adicionales a la patrulla fronteriza del sector, que ha experimentado grandes desafíos por la llegada histórica de miles de migrantes, la mayoría procedentes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Entre líderes de organizaciones locales, la visita tuvo significados diferentes. Nosotros hubiéramos querido que viniese con más tiempo y antes de que anunciase cualquier plan hubieses reunido con stakeholders, actores fronterizos, y desgraciadamente no lo hizo. Simplemente el presidente viniendo al El Paso dice mucho de él, dice que él está preocupado por este tema. Que la crisis realmente se encuentra en el sistema migratorio y no en las calles de El Paso, Texas. El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, un crítico de las políticas migratorias de la administración Biden, indicó que le complacía la visita, que según él debió ocurrir hace mucho tiempo. Abbott entregó una carta con 5 recomendaciones al presidente, según dijo, insertadas en las actuales leyes migratorias. Desde El Paso, Jorge Agobián, Voz de América. Y las autoridades fronterizas de México reportaron más de 118,000 solicitudes de asilo en su país durante el 2022, siendo la mayoría de estas peticiones realizadas por migrantes de nacionalidad hondureña.
Durante los 12 meses del año pasado, México recibió 118.478 peticiones de migrantes que solicitaron el reconocimiento de condición de refugiado, informó esta semana la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. A diferencia de años anteriores, cuando los solicitantes de Haití fueron los más numerosos, en 2022 los peticionarios de Honduras fueron los primeros con más de 31.000 solicitudes de asilo. En segundo lugar, se encuentran los originarios de Cuba con más de 18.000 peticiones y en tercer lugar aparecen los haitianos con más de 17.000. La institución dependiente de la Secretaría de Gobernación aseguran que esta cifra es la segunda más alta tras los 131.448 casos registrados en el año 2021. Comar además informó que la Oficina de Migración recibió más solicitudes en Chiapas, estado fronterizo con Guatemala, con más de 76.000, y la siguiente en número de peticiones fue la Ciudad de México con más de 17.000. Los datos se publicaron en medio de un flujo migratorio récord hacia los Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detuvo en el año fiscal 2022 un número inédito de más de 2,76 millones de indocumentados. La migración aumentó en México desde octubre de 2018, cuando caravanas con miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos, comenzaron a ingresar con el objetivo de cruzar hacia el país estadounidense y arribando así migrantes que se han mantenido en los últimos años a pesar de la pandemia y las restricciones impuestas por los países de la región. Vamos a la pausa. El mundo se ha vuelto tan pequeño que cabe en la palma de tu mano. En la escuela RSM te ofrecemos las modalidades para lograrlo. Inscríbete y elige modalidad presencial o virtual para estudiar nuestros diplomados, posgrados y talleres con prácticas en set de televisión y cabina de radio reales. Tenemos los horarios, tenemos las herramientas. Tú tienes el talento. Que nada te detenga. Inscríbete ya en la Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o escríbenos al 7697-1258 y visita nuestro sitio web www.escuelarsm.com. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? El arribo de inmigrantes, en su mayoría cubanos, que llegan a Los Cayos de Florida a bordo de balsas improvisadas preocupa a las autoridades. Una celebración de alegría fue la registrada por una veintena de cubanos que abandonaron su balsa tras llegar a Los Cayos de Florida después de 10 días de navegación. Llegamos bien, todos llegamos bien. Una vez puestos en custodia en instalaciones de la Patrulla de Fronteras en la localidad de Marathon, conversaron con La Voz de América sobre una travesía en la que casi pierden la vida. Nos perdimos y nos quedamos sin comida y nos las vimos feas. Nos vimos el grupo, nos tiramos a muerte 2 veces. Este miércoles, organizaciones a favor de los derechos humanos recorrieron 12 islas de Los Cayos de Florida y localizaron más de 20 balsas construidas en Cuba y que han arribado durante las últimas 2 semanas. El relato de sus sobrevivientes describe con lo poco que cuentan al emprender este viaje. La embarcación de nosotros vino, mira, nosotros 3 a remo vinimos. A remo vinimos nosotros 3. Una cubeta de plátano hervido y 1 kilo de azúcar. ¿Por qué? Porque la juventud en ese país no tenemos futuro. Tras el arribo de cubanos a bordo de balsas precarias en las inmediaciones de Los Cayos de Florida, la comunidad de Key West se ha mostrado, además de sorprendida, solidaria con estos inmigrantes. Tenemos agua y algo de comida para que puedan subsistir. Por favor, salgan a la playa. En Cayo Marquesa se ubicaron, además de todas estas balsas, combustible, ropa y salvavidas de los cubanos que iban a bordo. Bueno, ellos venden todo lo que tienen, lo poquito que tienen en Cuba, se sacrifican, reúnen 4 kilos y compran material para hacer estas embarcaciones. Este jueves el Departamento de Seguridad Nacional anunció medidas para evitar la inmigración descontrolada. Además de asumir asistencia humanitaria, no descarta la aplicación de deportaciones en caso del no cumplimiento de los requisitos. José Pernalete, Voz de América, Los Cayos de Florida. Y más de 598,000 solicitudes relacionadas con el permiso humanitario fueron presentadas en Estados Unidos durante el año fiscal 2022.
Opositores de la política migratoria de la administración Biden aseguran que se ha abusado de esta figura. Según la norma, el permiso humanitario, conocido en inglés como Humanitarian Parole, es una autorización especial temporal otorgada a aquellos que buscan entrar a Estados Unidos bajo circunstancias de emergencia. El permiso no abre un camino directo a la residencia permanente en el país, aunque su uso es discrecional en la frontera. Se está utilizando mucho en los últimos tiempos en la frontera suroeste debido a la naturaleza de los flujos y a la forma en que estos han cambiado. Hasta mediados de la década de los 1900, inicios de los 2000, el 98% de los que cruzaban la frontera suroeste eran jóvenes varones solteros que intentaban evitar a la patrulla fronteriza y encontrar trabajo en Estados Unidos. Un perfil de migrante que ha cambiado debido al cada vez mayor número de mujeres que llegan a la frontera, muchas con una meta pero sin la información adecuada sobre los procesos migratorios en vigor. Tenemos que dormir aquí en el aeropuerto, no tenemos un hotel, ni dinero, ni comida para mi hijo. Durante el año fiscal 2022, comprendido hasta septiembre del año pasado, se presentaron 598.378 solicitudes relacionadas con este proceso, pero solo poco más de la mitad fueron aprobadas según datos oficiales. Cifras que especialmente críticos de la política migratoria de la administración Biden han cuestionado. La administración Biden está usando eso para permitir que decenas de miles de personas ingresen ilegalmente a Estados Unidos. En 2022, el estado de Texas demandó al gobierno demócrata ante la Corte Suprema, pero el máximo tribunal del país aclaró. El Departamento de Seguridad Nacional puede ejercer su discreción para otorgar parol a los solicitantes solo caso por razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo. La medida cobija a aquellos que bajo otras circunstancias no serían admitidos para permanecer en el país de manera temporal. Laura Sepúlveda, Voz de América. Y acá en nuestro país, en El Salvador, un programa de apoyo a migrantes retornados busca certificar sus conocimientos y habilidades técnicas en diferentes oficios para que logren reinsertarse en la vida laboral y económica del país. Jorge Cedillos es un salvadoreño que emigró a Estados Unidos buscando un mejor futuro para él y su familia. Durante 8 años trabajó en el país norteamericano en el campo de la construcción, pero diversos motivos le obligaron a retornar a su país. Prácticamente el trabajo se había parado, tenía mi familia, mi esposa y mi hijo acá, entonces decidí regresar al país. Al regresar, Jorge encontró un programa que le ayudó a certificar sus habilidades para conseguir un mejor empleo. Es como un diploma, como un título, como una especialización que uno tiene y que no teníamos la forma de demostrarlo, hoy ya podemos. El programa de apoyo a migrantes retornados es un trabajo conjunto entre el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFORP, la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico SwissContact y en coordinación con otras instituciones salvadoreñas. Ellos traen un valor agregado de ese conocimiento adquirido fuera de nuestras fronteras. En el sector construcción hay algunas empresas que solicitan la certificación o que demuestren cómo aprendieron eso para poder optar a una plaza de trabajo. El programa certifica a hombres y mujeres en las áreas de construcción y turismo. A quienes aplican se les evalúa como electricistas, instaladores de pisos y placas de yeso, cocineros, recepcionistas de hotel, entre otras áreas. Mi plan a futuro es emprender, ¿verdad? Tener ser propietario, generar un equipo de trabajo, dar más empleo a otras personas. El programa entró en vigencia en 2021 y su meta es apoyar a un total de 1.200 migrantes retornados desde Estados Unidos y México. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Es todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden, nos vemos el próximo domingo a las 8:30 de la noche por Canal 12. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.